Y el siguiente, el grupo número 2. Entonces voy a dejar de compartir. Y el coordinador del número 9 o alguien del grupo 9 que quiera mostrar su infografía, por favor. Así, en un momento vamos a empezar a grabar. Solo que me conteste alguien del grupo número 9. Ahorita presentamos pantalla. Entonces voy a empezar con la Recording in progress. Buen día. ¿Sí me escuchan? y solo que con un eco. Bueno, entonces, buen día. A nosotros, bueno, vamos a explicar primero lo que son los fundamentos de la práctica número 5. Fue la reacción de reconocimiento del ácido desoxirribonucleico. Y, bueno, yo creo que sí, ahí está la pantalla. Bueno, entonces, algunos fundamentos fueron, pues, la pared celular de la cebolla, al igual que en las plantas, posee una pared celular que protege a los organelos presentes en su interior, y esta estructura proporciona rigidez y protección a las células de la cebolla. De igual manera, la extracción del ADN mediante el alcohol se utiliza para licuar la pared celular, y el alcohol logró pues romper lo que era la estructura de la pared celular, permitiendo la liberación del ADN contenida ya en el ADN. Los resultados que tuvimos sobre pues, esta práctica es, bueno, se tomaron los resultados, el cual se desnaturalizó a la hora que se agregó el etanol a temperatura baja, lo cual pues favoreció la formación de la precipitación de la interfase y las fibras. Em, y esto precipitado se presenta en en la parte del etanol, y está precipitado de igual manera, de una forma que es pues mucho más evidente en el tiempo de reposo que se le dio. Ahorita van a seguir, perdón. Ok, entre los resultados pudimos observar que de la muestra tomada del ADN de la cebolla, ¿verdad? Esta se desnaturalizó debido a la baja temperatura del etanol y la base del mismo, eh, eh, formando una interfase precipitada y las fibras de dicho procedimiento, ¿verdad? Eh, Aquí podemos observar fotografías de dicha práctica.
Y entre la discusión de resultados pudimos observar que tanto como las cebollas también tienen pared celular, la cual protege a los organelos. Eh, cuando se procede a hacer la extracción del ADN es mediante el alcohol. El alcohol logra hacer que la pared celular eh, se logre licuar, por lo cual únicamente no corrompe el ADN. Muchas gracias. Bueno, muy bonita presentación, grupo número 9. Entonces, grupo número 2, por favor. Buenos días, ahorita en un momentito vamos a presentar. Muy amable, gracias. Muy bueno. Los espero. Ay, disculpe la molestia. No sé si me podría aceptar. Es que entré con la computadora ahorita Ah, ok. para presentar. Gracias, muy amable. No sé si ya logran ver la pantalla. Sí, sí se puede ver. Gracias, muy amable. Ahorita vamos a empezar.
Bueno, ya vamos a comenzar. Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo número 2 de la sección A y les vamos a estar hablando acerca del reconocimiento del ADN ácido desoxirribonucleico. Ahorita mi compañera les va a hablar acerca de los fundamentos de las pruebas y de pruebas parecidas. Buenos días. Pues como fundamento de las pruebas, para empezar, pues mencionamos que el ADN forma parte de los ácidos nucleicos, los cuales son biopolímeros que constan de la unión de numerosos nucleicos. Para extraer el ADN se necesita triturar el tejido con la finalidad de separar las células, rompiendo la pared celular y la membrana plasmática. Para provocar la lisis química se añade una solución detergente que interfiere con los enlaces químicos que sostienen las proteínas de las membranas juntas. Esto resulta en la ruptura de la membrana y la liberación de los componentes intracelulares y por lo tanto ADN. Buenos días. Hoy les voy a hablar un poco sobre las pruebas parecidas que encontramos y esta sería la extracción de ADN de un plato. Encontramos que al aislar y observar el ADN de un plátano con reactivos caseros, como podría ser el plátano, la piña, el detergente, etcétera, eh, podemos encontrar que este experimento pretende un acercamiento simple de extracción del ADN de un plátano. El ADN se encuentra en el interior del núcleo de las células eucariotas, rodeado de proteínas, las cuales son histonas, que lo mantienen unido y compactado. Y también para poder aislarlo y observarlo se deben deshacer la membrana plasmática y la envoltura nuclear y también se precisa la desnaturalización de las proteínas. En resultados de observaciones tenemos que las fibras de ADN se expanden pasados unos minutos, que se muestran las fibras de ADN dispersas en el centro de la solución y que la mayor concentración de licuado de cebolla y solución salina se posa en la superficie. Buenos días, yo soy Sara y les hablaré acerca de la discusión de resultados. Lo que pasa en este proceso es de que al licuar la cebolla, se deteriora la membrana plasmática de la célula vegetal. Ay, no sé si se escucha, es que me salió Sí, que se sí. escucha. Ay, gracias. Y también el desnaturalizar las histonas asociadas al ADN con etanol. Lo que sí me di cuenta como observación es que yo vi de que no se le agregó ni detergente y creo que tampoco solución salina. Y lo que pasa es de que si no hacemos esto, o sea, no se puede observar tan bien como los resultados. Porque sinceramente yo he hecho este experimento, pero con fresas y con detergente se degradan aún más los fosfolípidos de la membrana y las proteínas que liberan el ADN, por así decirlo. Así que yo como recomendación a la próxima sí recomendaría usar detergente, ¿verdad? Porque sí se ve aún más, siento yo los resultados. O sea, sí se vieron bastante bien, pero se hubieran visto aún mejor. Pero sí, como lo dijimos, al cortar la cebolla, al licuarla, deterioramos la membrana plasmática por un medio físico. Y ya al agregar el etanol, esto interrumpe las interacciones electrostáticas entre el agua y las moléculas de ADN de la cebolla, haciendo que este ADN precipite. Y esa precipitación fue la que nosotros observamos como ADN como tal.
Pero sí, esa sería toda la discusión. Ahorita mi compañera, creo que... Ay, no sé si se logró conectar mi compañera, es que fíjese que un integrante se metió, pero a la sección B, y era el que le tocaba las Aquí, imágenes. Ay, aquí ahí está. está. Gracias, muy amable. Bueno, y por último tenemos las imágenes de paso a paso de realización de la prueba, teniendo los materiales, las medidas, los procesos de licuado, cuando se vierte solución salina, etanol. No sé si puedes ir bajando, pero... Y ya por último, baja un poquito más. Ya por último, teniendo digamos, esperando el tiempo para la obtención de la diferenciación entre la solución y la, pues, la diferencia entre el ADN y lo que queda de solución. Pues creo que con eso sería todo. Bueno, muchas gracias al grupo número 2. Bonita presentación también. Gracias, muy amable. Feliz día. Bueno, entonces, solo que sus compañeros terminen de compartir su pantalla y para no perder tanto tiempo con la presentación de la clase de hoy. Solo voy a quitar mi cámara porque, como pudieron ver con la ruleta, sí dio un poquito de problema a la hora de compartir. ¿Pueden ver la presentación del ADN y ARN? ¿Alguien que me pueda confirmar? Bueno, entonces este va a ser el tema del día de hoy. Van a ser el ADN y ARN, o sea, los ácidos nucleicos. Esta presentación todavía la dejó hecha Mauricio, por si lo extrañaban. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces tenemos que los ácidos nucleicos son macromoléculas lineales constituidas por nucleótidos. Entonces podemos entender que si los ácidos nucleicos son polímeros, entonces el nucleótido va a ser su monómero. Y estos se encuentran formados por una pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico o grupo fosfato. Y entre los ácidos nucleicos tenemos que pueden haber dos, o es ADN o es ARN. Entonces, tenemos que las pentosas son un azúcar pentosa, que, o sea, tienen 5 átomos de carbono. Y dependiendo si es ADN o ARN, pueden ser de dos tipos. Desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN. Y a simple vista aquí en la imagen podemos ver que son muy parecidos. Pero si se fijan bien, en la ribosa, en el carbono 2, que es el que está en la esquina inferior derecha, podemos observar que hay un grupo hidroxilo. En cambio, en la desoxirribosa falta este átomo de oxígeno. Esto se debe a que, como su nombre lo indica, o sea, en la parte de desoxi, indica que falta el átomo de oxígeno. Y esto es lo que les hace la diferencia. Es realmente la única diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, si en algún momento les piden que dibujen uno, es lo mismo, solo le colocan el oxígeno y ya cambia. Bueno, entonces, tenemos que las bases nitrogenadas pueden dividirse entre purinas y pirimidinas. Entre las purinas tenemos la adenina y la guanina, y entre las pirimidinas la citosina, la timina y el uracilo. Las bases nitrogenadas que van a estar tanto en el ADN como en el ARN son la guanina, la citosina y la adenina. Pero hay una que es específica de cada ácido nucleico. En el caso del ADN, la específica es la timina. Y en el caso del ARN, la específica es el uracilo. Y tenemos que una purina se complementa con una pirimidina en el caso del ADN. La purina, la purina es una guanina, la guanina es una purina que se complementa con la citosina, que es una pirimidina. Y la adenina es una purina que se complementa con la timina, que es una pirimidina. Y estas se complementan, se unen a través de
puentes de hidrógeno. En el caso de la guanina y citosina necesitan de 3 puentes de hidrógeno, que son los que podemos observar aquí en la imagen. Y en el caso de la adenina y la timina necesitan solamente de 2 puentes de hidrógeno. En el caso del ARN, no vamos a ver este tipo de puentes de hidrógeno por la forma en que está distribuida los nucleótidos a lo largo de la cadena. Y bueno, ya entonces, ya conociendo lo anterior, podemos pasar a definir más o menos lo que son los nucleósidos, los nucleótidos y los polinucleótidos. Entonces vamos a empezar por la forma más pequeña, que son los nucleósidos. Y tenemos que estos son compuestos formados por la unión de una pentosa, por la unión de una pentosa, una suprapentosa, y una base nitrogenada, a partir de un enlace que se llama N-glucosídico. Ahora bien, ya tenemos nuestro nucleósido. Entonces, a este nucleósido que formamos, le añadimos un ácido fosfórico a través de un enlace éster. Más específicamente el enlace éster fosfórico. Y a través de esta unión obtenemos un nucleótido, los cuales a su vez al unirse entre otros nucleótidos forman un polinucleótido, ya que poli significa muchos y nucleótidos, entonces el nombre quiere decir muchos nucleótidos. Pero aquí quiero que presten más atención porque en el esquema, como pueden ver, se observa lo que mencioné anteriormente, o sea, todos los pasos paso por paso, las uniones que se van dando para que se pueda formar un nucleótido. Pero no se muestra cómo se unen los nucleótidos entre sí. Eso es porque es un poquito más complicado por el tipo de unión que se da, que es la que voy a explicar a continuación. Bueno, entonces esta unión se da de la siguiente manera. Bueno, para repasar otra vez, como mencioné anteriormente, los nucleótidos contienen ácido fosfórico, el cual está unido por un enlace fosfórico a la pentosa, que es el que podemos observar aquí arriba. Entonces, para que esta pentosa que está aquí se pueda unir a la siguiente pentosa del siguiente nucleótido, necesitan de igual manera de un enlace éster. Entonces, ¿qué es el que se da aquí abajito? Entonces, entendiendo esto, podemos observar que en conjunto estos enlaces realizan la unión entre el carbono 3 de la pentosa de arriba con el carbono 5 de la siguiente pentosa, por lo que se forma un vínculo que lleva el nombre de unión fosfodiéster. Aquí, por ejemplo, en la parte que está marcada de color celeste en un cuadro, podemos observar aquí la rayita en el 3 y aquí la rayita en el 5, a la par de los oxígenos del ácido fosfórico. Esa es la unión fosfodiéster, porque son, como su nombre lo dice, dos enlaces. Pero más adelante creo que hay una imagen en la que se puede tal vez ver de forma más simple, no tan específica como acá. Bueno, entonces ya comprendiendo lo anterior, ya podemos hablar como tal de los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Y vamos a comenzar con el ADN. Que tenemos que este tipo es el tipo de molécula más compleja que se conoce por todo lo que conlleva, ya que contiene la información necesaria para que un ser vivo pueda existir. Tiene todo lo que es el material genético y las instrucciones necesarias para que se dé el metabolismo de un ser vivo. Y su estudio puede realizarse en varios niveles, que es la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Con estructura nos referimos a la estructura de las proteínas que están en el ADN, pero esto realmente es bastante complicado, entonces no lo vamos a ver por el momento. Probablemente creo que tampoco lo van a ver en la clase teórica magistral del curso con la doctora, porque si no estoy mal, esto se ve más o menos ya en microbiología, más o menos. Entonces, por el momento, no se van a preguntar con eso porque sí sí es un poquito complicado. Y aquí podemos observar en el dibujito la cadena de ADN. Tenemos que es de doble hélice y podemos ver aquí en el dibujito también que la adenina que está de verde siempre está con la timina que está de rosado. Siempre, 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 siempre. Igual la citosina siempre está, que está de un color rosado más como brillante, está siempre con la guanina. Y el esqueleto, que son esta hélice,
está formado de un esqueleto de fosfato y azúcar. Esta es la imagen que les estaba diciendo. Aquí podemos observar de mejor manera los puentes de hidrógeno, que son estos rojitos, y el enlace fosfodiéster. Aquí se mira que en cada esquina hay un enlace fosfodiéster, y cada rayita verde es un enlace éster. Entonces tenemos dos enlaces. Bueno, entonces, ya entendiendo la estructura del ADN, podemos empezar a hablar de lo que es las funciones de este. Entre estas tenemos la resistencia a la alteración de las bases, es decir, que el ADN se protege a sí mismo de que no estén ocurriendo mutaciones a cada rato, para que sea una molécula más estable. Sin embargo, sí se pueden dar, pero eso también lo vamos a ver más adelante en la presentación. También tenemos que otra de sus funciones es la herencia, ya que permite transcribir los caracteres hereditarios de una especie hacia su descendencia. Y tenemos también la replicación, que es la duplicación del material genético o ADN. En el caso del ADN, la replicación es semiconservativa. Con semiconservativa queremos decir a que conserva, es decir, que todavía conserva una cadena de la doble hélice, porque una de estas cadenas funciona como un molde para la síntesis de una nueva complementaria. Entonces, este proceso de síntesis de ADN solo se sintetiza en la dirección de 5' a 3'. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque es parte de una de las preguntas de su guía que les voy a dejar más adelante. Entonces, para que lo tengan en cuenta porque también van a tener que hacer una hebra de ADN en replicación. Y también tenemos que otra de las funciones del ADN que es bastante importante es la transcripción. La transcripción del ADN sirve para formar ARN mensajero y otros tipos de ARN que se ven involucrados también. Pero también lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, en su propia diapositiva para su explicación. Y tenemos también el ARN. Aquí como podemos ver, atrás, el ADN son 2 cadenas en hélice. En cambio, el ARN es solamente una cadena. Y es un ácido nucleico que participa en la producción de proteínas. Se podría decir que esa es más o menos su función más importante. Y tenemos más ARN en el cuerpo en general que ADN, teniendo que es el ácido nucleico más abundante en la célula y que hay 10 veces más ARN que ADN. Y transmite la información guardada en el ADN desde el núcleo hacia otras partes de la célula, como pueden ser la mitocondria o los ribosomas o en el mismo citoplasma. Y tenemos que el ARN se transcribe a partir de una de las 2 cadenas del ADN, que era lo que estaba explicando anteriormente, entre las funciones del ADN. Y aquí tenemos los tipos de ARN. No sé si se recordarán en su práctica, la que leyeron previamente para el laboratorio, decía que habían 3 tipos principales de ARN, que son los que están aquí arriba, que son el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el ribosómico. Pero también la verdad es que existen otros tipos, bastantes tipos de ARN como los que están abajito. Pero esos no son tan esenciales, al menos para lo que importa de lo que vamos a ver en bioquímica. Entonces, vamos a hacer más que todo énfasis en estos primeros 3. Entonces, tenemos que el ARN mensajero se transcribe a partir del ADN y sirve para la formación de proteínas. El ARN de transferencia transporta aminoácidos hasta los ribosomas para formar proteínas y el ARN ribosómico es el principal componente de los ribosomas. Entonces, otra vez haciendo el énfasis en esta parte porque es bastante importante, que siempre recuerden que estos son los 3 más importantes. Y abajo también tenemos el ARN heterogéneo, que hay hnRNA, que es transcritos primarios y precursores del ARN mensajero en células eucariotas, el ARN nuclear pequeño, que se encuentra en partículas ribonucleoproteicas nucleares, y se encarga del procesamiento de otros tipos de ARN, además de estos que están aquí en la presentación, de otros diferentes tipos de ARN todavía más específicos. Y tenemos el ARN de primera transcripción,
que es la molécula complementaria de ARN que se forma de una hebra de ADN. Entonces ya después luego se forma el ARN mensajero. Entonces aquí es donde podemos ver ya cómo es que se realiza la transcripción. Entonces podemos ver que en el dibujo se representa cómo se lleva a cabo todo el proceso. La transcripción, este proceso que podemos ver aquí, esto se lleva a cabo en el núcleo de las células eucariotas y utiliza el ADN como modelo para crear una molécula de ARN mensajero, que es la que estamos aquí viendo aquí, que está de azulito. El ADN es la que está de color rosado. Entonces, ya cuando ya se forma esta hebra de ARN, esta sale del núcleo y busca a un ribosoma en el citoplasma. Y aquí es donde ocurre el proceso de la traducción, que es en el cual se lee el código genético de este ARN y se crea una proteína. Y esto se realiza y se realiza y se realiza siempre para que se puedan seguir haciendo proteínas a partir del ARN y el mecanismo de los ribosomas. Entonces, aquí tenemos algunas diferencias entre el ARN y el ADN. Esto también es importante que le presten atención, ya que es una pregunta de la guía que van a realizar más tarde. Entonces, aquí tenemos principalmente 4, pero la verdad es que sí tienen bastantes más diferencias. Entre una de las diferencias tenemos que el peso molecular del ADN es mayor que el ARN y es bastante lógico porque el ADN tiene el doble de contenido que el ARN, porque el ARN es prácticamente la mitad del ADN, es solamente una hebra. También que el azúcar del ARN es la ribosa y del ADN es la desoxirribosa. Y en el caso del ARN, lo que mencionábamos al inicio de la explicación de la presentación, que su base nitrogenada específica es el uracilo y en el caso del ADN es la timina. Y tenemos también como otra diferencia que la configuración espacial del ADN es una doble hélice, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal. Más adelante también en microbiología e inmunología van a ver que existe el ADN monocatenario, que sería de una sola cadena, pero esto aplica más que todo a virus, entonces no es como que sea la regla principal, entonces cada vez que piensen en ADN, piensen en una doble hélice. O sea, sí existe el monocatenario, pero al menos en lo que van viendo de bioquímica, esto es lo que les importa. Ya después van a ver los distintos tipos de ARN y ADN más específicos que existen. Pero por el momento, esto no importa. Y bueno, entonces tenemos también su aplicación en la medicina veterinaria de los ácidos nucleicos, porque lo estamos viendo más que todo anteriormente de una forma molecular. Entonces pensamos, o sea, sí es importante para que el organismo funcione, pero ¿cómo es que realmente podemos aplicar este conocimiento a nuestra carrera? Entonces tenemos que puede servir para realizar distintas pruebas para el diagnóstico de enfermedades, como por ejemplo la PCR, que la prueba PCR, por ejemplo, últimamente se hizo bastante popular por todo esto de que ocurrió el COVID y todo eso. Entonces, tenemos que son bastante útiles cuando ya estamos seguros de nuestros diagnósticos y queremos confirmarlo. Sin embargo, en algunos casos pueden generar falsos negativos por varias razones, como que no sea justamente la especie que estamos tratando de identificar o la cepa. Entonces ahí puede dar negativo, aunque realmente sí se tenga la enfermedad. Que era también lo que pasaba en el COVID, cuando mutó a la variante Delta, creo que fue la primera que salió, que las personas se seguían enfermando de COVID y las pruebas salían negativas, pero aunque tenían los mismos síntomas, y era porque las pruebas de PCR estaban hechas para detectar el primer COVID que salió. Entonces ya después tuvieron que hacer pruebas más específicas, solo pruebas de Delta, y ya después crearon pruebas de PCR que detectaban todos los COVID, o solo algunos, y por eso es que ya tenemos pruebas más específicas para el COVID. Y también tenemos que pueden dar algunos inconvenientes también cuando no tenemos en cuenta el ciclo de la enfermedad, porque hay veces que se replica solo en algunos momentos, entonces hacemos la prueba y cabal tomamos la muestra cuando no se estaba replicando el virus o la bacteria y
ya estuvo que nos va a dar negativo, aunque sí tengamos la enfermedad. O de igual manera, también puede ser que tomemos mala muestra, entonces no vamos a tomar material genético, entonces no va a tener cómo identificarse que sí tenemos la enfermedad. Por eso tenemos aquí en el texto que es una reacción en cadena que detecta ADN o ARN específico de un patógeno. Tiene que ser específico, esta prueba es muy específica. Y también una de las desventajas que tiene esta prueba es que es un poco cara, entonces si la realizan mal, aunque sí fuera positiva la enfermedad, entonces la hicieron por gusto y gastaron dinero por gusto. Y bueno, eso sería en cuanto a la PCR. Pero también tenemos otras pruebas que utilizan ácidos nucleicos, como por ejemplo las pruebas de hibridación. Que bueno, lo que está aquí tal vez es un poquito difícil de entender, pero para resumirlo de una manera, podemos poner en que se utilizan para localizar y detectar secuencias de ADN. Eso es lo esencial. Entonces, como aplicaciones podríamos mencionar la mejora en cuanto a métodos para resistir ciertas plagas o también para revertir enfermedades como el cáncer, por ejemplo, pero estos ya son estudios más experimentales. Todavía se están haciendo pruebas para ver cómo funciona y si sí dan resultados o si al final no tiene mucho caso realizarlos. En el caso del cáncer, en cambio, en lo que son las plagas, sí se ha visto que sí funciona. Y en cuanto a la última prueba que tenemos aquí en la diapositiva, que es la fragmento de restricción de polimorfismo o RFLP, tenemos que se basa en la acción de enzimas de restricción que reconocen secuencias específicas de nucleótidos y cortan el genoma. Bueno, entonces, en cuanto a la utilidad de esta prueba, pues gracias a esta se pueden identificar grupos de individuos susceptibles a contraer ciertas enfermedades porque reconoce patrones. O, o de igual manera, si lo quieren ver de otra forma, también puede servir para realizar pruebas de paternidad. Pasamos a otra de las aplicaciones que es importante para la carrera, o al menos para el tema que nos importa, que son los animales, y tenemos las mutaciones. Que las mutaciones es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Aquí tenemos en la imagen de la derecha una cadena de ADN normal. Entonces tenemos los distintos tipos de mutaciones que se pueden dar, que es la sustitución, que tenemos que aquí eh, que una citosina vino a reemplazar a una adenina. Entonces ahí ya ese cambio ya generó una mutación, no sabemos de qué tipo, pero ya generó una mutación porque es un cambio. También tenemos las mutaciones del tipo de adición, que teníamos una guanina y se añadió otra guanina. Y también tenemos las de deleción, en que se retiró una adenina y una timina. Entonces, como pueden ver, ya no va el mismo patrón, sino que se cambió porque ahorita tenemos dos clustres juntas. Entonces, estos son los tipos de mutaciones que se pueden dar a nivel, a nivel molecular del ADN. Pero ya a nivel organismo tenemos que estas ya pueden ser beneficiosas, neutras o dañinas para el organismo vivo y se dan de forma aleatoria. Entonces, tenemos que, o sea, estos no son realmente tan malas, visto desde un punto de vista evolutivo, porque gracias a estas los organismos pueden evolucionar y es que a través de las mutaciones beneficiosas, un ser vivo puede obtener más ventajas que le permitan desarrollarse mejor en su medio natural o que obtenga mejores características que igual le permitan reproducirse y seguir pasando estos genes a su descendencia. Pero también hay que ser realistas y también no es que las mutaciones sean en su mayoría benéficas, sino que las que más tienden a ocurrir son las mutaciones que son o neutrales o perjudiciales para el organismo. Entonces, realmente las mutaciones que son benéficas para los animales son, bueno, para los organismos en general, tienden a ser bastante raras y tienden a tomar bastante tiempo para que el organismo vaya cambiando y vaya adaptándose así conforme al tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, en las imágenes podemos tener tenemos ejemplos de mutaciones que han sido benéficas. Por ejemplo, aquí estas jirafas que se miran aquí chiquitas, así era como eran las jirafas anteriormente.
pero como se comían todo el follaje de abajo de los árboles y veían que no podían alcanzar, les tocaba estirar el cuello y con el tiempo, poco a poco, fueron haciendo jirafas con cuellos más largos y más largos para que pudieran llegar al tope de los árboles y poder llegar hasta arriba. Entonces es por eso que ahorita solo existen jirafas con cuellos largos. Bueno, sí, alguna vez, de vez en cuando, pueden hacer una jirafa de cuello corto, que sería una mutación perjudicial, pero obviamente esta jirafa está destinada a que se muera en vida libre. Solo que la tuviera en un zoológico o, o en un medio controlado podría sobrevivir. Pero igual no tendría mucho sentido hacer eso porque si al momento de reproducirla lo más probable es que se pasaría esa mutación y realmente no queremos que sigan haciendo jirafas así. Y también tenemos aquí cómo los felinos fueron adaptándose a su medio para tener un pelaje que les favoreciera para su propio camuflaje en el medio en el que viven. Esos serían ejemplos de mutaciones que resultan beneficiosas. Pero aquí tenemos en la esquina una serpiente con dos cabezas, que realmente una serpiente con dos cabezas no es algo bueno, porque no es como que tengan dos cerebros y piensan mejor, porque la verdad no es así, porque como cada una tiene su propio cerebro, entonces la serpiente pierde su propia autonomía, entonces digamos que la cabeza de la derecha quiere ir para la derecha, la de la izquierda quiere ir para la izquierda, y si las dos comen solo tienen un estómago, un intestino. Entonces, no, realmente este tipo de mutaciones lo que están haciendo es condenando al animal a que se muera, y muere el animal, muere la mutación, entonces también se hace menos probable que esto se vuelva a repetir, se vuelva a repetir, se vuelva a repetir. Entonces eso es lo que tenemos en cuanto a las mutaciones. También tenemos otras aplicaciones como en los fármacos. Esto actúa igual de manera muy molecular. Y tenemos como ejemplo a los aminoglucósidos, pero realmente no vamos a hacer mucho énfasis aquí, porque esto también es todavía más complicado, porque tendrían que saber bien la fisiología de las células para poder entender cómo se da la farmacodinamia. Pero así a grandes rasgos se podría decir que hay una alteración, lo que estos fármacos, eh, disculpa, lo que estos fármacos están buscando es que haya una inhibición de la acción de la bacteria y también al mismo tiempo una acción para matarla, por eso que son bactericidas. Entonces alteran la unión del ARN mensajero, entonces el ribosoma ya no puede crear más proteínas y entonces eso causa que obviamente la bacteria se muera. Pero como dije, esto no lo vamos a ver porque ya lo van a ver en farmacología. Entonces, está por demás. Pero era para que lo supieran. Bueno, y en otras aplicaciones también que son importantes para la carrera es el estudio de los virus. Y es que los virus poseen un solo ácido nucleico. Con esto me refiero a que los virus o son ADN o son ARN. No puede haber un virus que sea mixto y que tenga ADN y ARN. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen que está aquí, se ve que hay una mayor proporción de virus ARN que virus ADN en general. Eh, las, lo que está escrito en negrito es el nombre de varias familias de virus. Entonces podemos ver que existen muchas más familias de virus ARN que de virus ADN. ¿Y esto por qué es? Porque realmente a un virus le conviene más ser de tipo ARN porque esto le permite estar en constante cambio. Y como cuando un virus entra a un organismo, lo que le favorece es poder luchar, poder adaptarse al cuerpo para poder ganarle a nuestras defensas. Entonces, tenemos que conocer el genoma de un virus. Es útil porque esto nos puede ayudar a desarrollar vacunas para, para evitar o sea, vacunas preventivas, porque como ya sabrán, supongo yo, un virus no tiene cura. Lo que se puede hacer es tratar los síntomas cuando ya uno tiene la enfermedad. Pero así como la cura de esta, pues no realmente. Y también nos permite saber si un virus es ARN o ADN, saber el curso de la enfermedad.
ya que como mencioné, los virus ARN tienen más capacidad para adaptarse. Entonces va a ser más difícil controlar una enfermedad con un virus ARN que un virus ADN que es fijo y que no va a cambiar. Por eso es que por lo mismo fue que cuando se supo que el COVID era un virus de tipo ARN, todas las personas estaban asustadas y con toda razón, porque se sabía que era un virus bastante agresivo que iba a estar cambiando y cambiando y cambiando. Y por eso es que salían cepas y cepas y cepas y cepas. Y todavía a día de hoy siguen saliendo más cepas, porque este virus no va, a menos que se elimine realmente todo el mundo, este virus no va a dejar de mutar. Y también nos sirve porque conocer el genoma de un virus nos permite saber la susceptibilidad de las especies a las que infectan. Hay, hay especies que son más susceptibles, digamos, a los virus ARN o a los ADN. Por ejemplo, a las gallinas les afecta más un tipo de virus que se llama los ARN que los patos. Los patos tienen más resistencia a este tipo de virus por cuestiones genéticas. Entonces, si conocemos esto, ya sabemos que, digamos, en una granja tendríamos que darle más atención a las gallinas que a los patos si es que se llegara a ver un brote. Entonces, esa es una de las razones por las que tenemos que saber este tipo de cosas. Y ya para finalizar, llegamos a los árboles filogenéticos, que esto también es importante en nuestra carrera, tal vez no tanto en la aplicación de medicina o de forma molecular, pero estos tipos de árboles nos permiten tener una representación ordenada de los diferentes organismos y entidades biológicas que se encuentran conectadas por descendencia común. Así, de esta manera podemos clasificarlos por especies o grupos determinados, porque los tenemos reunidos entre los que son más parecidos. Entonces, a partir de esto también podríamos dar un tratamiento que sea más apto sí, para el tipo de animal que estamos tratando según sus características. Porque hay animales que, digamos, podemos ver que son muy parecidos, pero realmente no pertenecen al mismo grupo. Entonces, conocer esto también es bastante importante y es bastante complicado. Entonces, tal vez alguno de ustedes ya habrá hecho la conexión, pero esto es lo que están estudiando ustedes en zoología. Esto es lo que hace que sea tan difícil el curso de zoología, porque hay tantos nombres, tantos grupos, y estos grupos tienen subgrupos, esos subgrupos tienen sus propios subgrupos, pero realmente sí es bastante importante conocerlo para que podamos hacer la diferenciación y no nos confundamos más adelante a la hora de querer dar un tratamiento, especialmente para los que les gusten, a los de ustedes que les gusten las especies silvestres o sí, a los que se quieran dedicar a este tipo de especies les va a servir mucho. Entonces, o a los insectos. Bueno, realmente la aplicación de los insectos tal vez no aplica tanto aquí, pero por si alguno de ustedes tiene la afición, o por las plantas también, por si alguno de ustedes también les interesa la nutrición, el conocer los tipos de plantas, entonces esto también va ligado a los herbívoros. Pero sí, entonces todo esto es dependiendo ahí de ustedes, de sus gustos, de lo que se quieran dedicar más adelante. Y bueno, eso sería todo lo que teníamos, bueno, lo que tenía planeado darles para la presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o si quieren que pasemos ya al siguiente punto de la clase. O alguien que quiera decir algo, añadir algo. Bueno. Sí, Pero José. si yo todavía tenía una duda con respecto a eso que estaba mencionando de los virus ARN. Ajá. Sí es posible de que, digamos, nos infecte un virus y como que, digamos, nos estemos tratando con medicamentos o cosas así, y dentro de nuestro cuerpo mute para ser resistente a los mismos medicamentos que estamos usando. Sí, sí se puede dar, es por eso que los ARN son bastante complicados, incluso la verdad es que sí, últimamente sí hay un tipo de medicamentos que son los retrovirales, que son los que tratan de evitar que el virus se siga replicando y entonces se podría decir que es lo más cercano a una medicina, pero incluso hasta los retrovirales han dejado de ser
útiles en cierto momento, porque ya los ARN ya saben cómo contrarrestarlo. Pero sí, sí puede pasar que se genere una resistencia. No sé si, Ah, no sé bueno, si gracias. Qué bien. se respondí tu pregunta. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Solo espérenme un momento que me llegó un mensaje sobre algo de un corto. En un momento seguimos con la clase, solo contesto esto. Bueno, ya está. Bueno, sí, Jocelyn. Gracias. A mí me dio curiosidad esa parte de que un virus solo puede ser ARN o ADN. Nunca se ha hecho una investigación o no se cree que en algún momento pues sí se pudieran llegar como que a fusionar y si eso pasara sería mucho más peligroso o definitivamente no puede pasar. Es que me llama la atención. Pues realmente no es como, no se han hecho investigaciones porque realmente es algo que nunca se ha visto. Pero si llegara a pasar, bueno, la verdad es que sí lo veo muy improbable a que pase. Porque por lo mismo de cómo es el mecanismo de acción del ADN, de que era lo que mencionaba, de que a partir de esto se genera ARN, entonces podría entrar en conflicto la parte del virus ADN con la parte del virus ARN. Entonces podría incluso competir contra sí mismo y tal vez acabar con él mismo al mismo tiempo. Entonces, sí, la verdad no veo muy probable que pueda existir un virus que tenga como dos cápsides que contengan dos tipos de material genético, porque pasaría a ser una enfermedad diferente. Ok, muchas gracias. Bueno, espérame un momento otra vez, es que tengo que contestar un mensaje.